A principios del siglo XIII, en la noble ciudad de Lisboa, capital del Reino de Portugal, nació un niño que el destino reservaría para ser luz de la Iglesia y consuelo de los afligidos. Era agosto de 1195 cuando, en una casa de piedra y honor, don Martino de Buloes y doña Teresa Tavera dieron la bienvenida a su primogénito. Lo llamaron Fernando, nombre de guerrero, aunque su alma ya llevaba impresa la dulzura de los santos. La casa de los Buloes era de las más respetadas en Lisboa. Don Martino, caballero de linaje y administrador real, servía con rectitud en la corte. Doña Teresa, mujer de profunda fe, había consagrado su vida a la Virgen María desde niña. Desde que Fernando abrió los ojos al mundo, su madre le enseñó a balbucear el nombre de Jesús y el de María. Apenas podía sostenerse en pie cuando ya repetía, con voz temblorosa pero firme: «Jesús, María». Aquella oración infantil sería el hilo de oro que tejería toda su existencia. El niño creció entre muros de piedra y jardines perfumados de azahar. No era como los demás muchachos de su edad, que corrían por las calles empuñando espadas de madera y soñando con batallas. Fernando prefería quedarse en casa, junto a su madre, o seguirla hasta la catedral, donde se arrodillaba en los bancos de roble con la misma gravedad que los ancianos. Cuando tenía 5 años ya ayudaba en la misa, llevaba el misal, encendía las velas, doblaba las casullas. Los sacerdotes lo miraban con asombro. Parecía un ángel disfrazado de niño. A los 10 años, sus padres lo confiaron a los canónigos de la Catedral de Lisboa para que estudiara letras y virtud. Allí, entre pergaminos y cantos gregorianos, Fernando destacaba no solo por su inteligencia, sino por su humildad. Mientras otros niños se distraían con juegos, él memorizaba salmos enteros y ayudaba a los más pequeños con sus lecciones. Los maestros decían: «Este niño lleva a Dios en el corazón». Pero el demonio, que odia la luz, no tardó en acechar. Una tarde, mientras Fernando oraba ante la imagen de la Virgen en la capilla, sintió un peso sobre los hombros. Algo frío y viscoso intentó rodearle el cuello. Quiso gritar: «Jesús, María», pero la voz se le ahogó. Con la mano temblorosa, trazó una cruz en la losa de piedra del altar. Al instante, el peso desapareció. La cruz quedó grabada en la piedra como por fuego, y aún hoy los peregrinos la besan con devoción. A los 15 años, Fernando tomó una decisión que estremeció a su familia. Quería consagrarse a Dios por completo, ingresar en un monasterio y vivir solo para él. Su padre, don Martino, se opuso con firmeza. «Eres mi heredero. El linaje de los Buloes no puede extinguirse». Sus parientes lo llamaban loco, los amigos soñador. Dejar riquezas, títulos, un futuro brillante por una celda y un hábito, decían. Pero Fernando había visto más allá de los muros de Lisboa. En su alma resonaba una voz: «Sígueme». Una noche de luna llena, cuando la casa dormía, Fernando se levantó en silencio. Besó la frente de su madre, tomó su pequeño hatillo y salió sin mirar atrás. Caminó hasta el monasterio agustino de San Vicente, a las afueras de la ciudad, y golpeó la puerta con el corazón en la garganta. «¿Quién llama a estas horas?», preguntó el portero desde el otro lado. «Un pecador que busca a Dios», respondió Fernando con voz serena. El superior, al verlo tan joven y de tan noble cuna, dudó. Pero algo en los ojos del muchacho, una luz que no era de este mundo, lo convenció. Lo acogieron. Fernando dejó atrás su nombre de bautismo y recibió el hábito. Desde entonces fue Fray Antonio, aunque aún no sabía que ese nombre resonaría en los confines de la tierra. En el monasterio, Fray Antonio se entregó a la oración y al estudio.
Leía a San Agustín, a San Gregorio, a los padres de la Iglesia, y su mente era como esponja que absorbía todo. Pero nunca se enorgulleció. Barría los claustros, lavaba los platos, cuidaba a los enfermos. Cuando un hermano mayor caía enfermo, Fray Antonio le cedía su propia manta y pasaba la noche en oración junto a su lecho. Una vez cubrió a un monje tiritando con su hábito. Al amanecer, el enfermo estaba curado. A los 25 años, tras 10 de vida monástica, Fray Antonio fue ordenado sacerdote. Su voz, al pronunciar las palabras de la consagración, temblaba de emoción. Pero Dios tenía otros planes. Un día de 1220 llegaron al monasterio noticias que estremecerían su alma. 5 frailes franciscanos, enviados a evangelizar Marruecos, habían sido martirizados por los moros. Sus cuerpos, traídos en procesión solemne, pasaron por Coimbra, donde estaba el monasterio agustino. Fray Antonio vio los restos ensangrentados de aquellos hombres que habían dado la vida por Cristo. Algo se rompió dentro de él. ¿Por qué estoy aquí, entre libros y muros, mientras otros mueren por el Evangelio?, se preguntó. Aquella noche, arrodillado ante el Santísimo, sintió una llamada irresistible. Quería ser franciscano. Quería predicar. Quería, si Dios lo permitía, dar su sangre por él. Pero abandonar el monasterio agustino, que lo había formado, le parecía ingratitud. Luchó consigo mismo durante días, hasta que una visión lo decidió todo. Mientras oraba ante la imagen del Cristo yacente, vio a San Francisco de Asís radiante, que le dijo: «No temas, Antonio. El Señor quiere que entres en la orden que yo fundé. Serás mi hijo, y yo seré tu padre». Al día siguiente, 10 de abril de 1220, Fray Antonio pidió permiso al superior para cambiar de orden. Con el corazón lleno de gozo, cruzó la puerta del monasterio franciscano de Santa Cruz de Coimbra. Allí se despojó del hábito agustino y recibió el sayal gris de los hijos de San Francisco. Cambió su nombre. Ya no era Fernando, sino Antonio, en honor al gran ermitaño del desierto. Nadie imaginaba que aquel joven silencioso, de mirada profunda, estaba a punto de convertirse en el mayor predicador de su tiempo. El mundo lo esperaba, y Dios, sonriente, preparaba maravillas. Antonio entró en el convento franciscano de Coimbra, con el sayal raído y el corazón en llamas. Los frailes lo recibieron con sencillez: un cuenco de sopa, un rincón en el dormitorio común y la regla de San Francisco como única herencia. No pidió nada más. Al contrario, se ofreció para los oficios más humildes: fregar los suelos de piedra, lavar las ollas ennegrecidas, cuidar el huerto donde crecían coles y habas. Los hermanos mayores lo miraban con ternura, los novicios con curiosidad. «¿Quién es este que barre como si limpiara el cielo?», decían. Los primeros meses transcurrieron en silencio. Antonio aprendía la pobreza franciscana no en libros, sino en la piel. Dormir sobre tabla, ayunar los viernes, caminar descalzo por el empedrado helado. Cada noche, cuando los demás dormían, él se levantaba y oraba en la capilla hasta el alba. Su voz, apenas un susurro, repetía: «Señor, haz de mí lo que quieras». Y el Señor, que nunca se hace esperar cuando el alma se entrega, empezó a obrar. Una mañana de primavera, el superior le encargó una tarea que parecía insignificante: acompañar a un fraile anciano hasta un pueblo cercano para pedir limosna. Antonio obedeció sin replicar. Caminaron bajo la lluvia fina. El viejo fraile cojeaba y Antonio cargó su morral. Al llegar al pueblo, los campesinos los recibieron con pan duro y aceitunas. De regreso, el anciano se desplomó exhausto. Antonio lo alzó en brazos y lo llevó hasta el convento.
Aquella noche, el fraile curó milagrosamente. Los hermanos empezaron a murmurar: «Hay algo en este novicio». Pero Antonio seguía oculto. Su mayor deseo era partir a Marruecos, predicar a los infieles y, si Dios lo quería, derramar su sangre como los 5 mártires que tanto admiraba. Pidió permiso al superior. Este, viendo su fervor, consintió. En cuanto hubo barco, Antonio embarcó rumbo a África. Llevaba en el morral un misal, una cruz de madera y la certeza de que moriría mártir. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Apenas pisó tierra marroquí, una fiebre ardiente lo postró en cama. Durante 6 meses yació entre sudores y delirios, incapaz de pronunciar una palabra de predicación. Los frailes lo cuidaron con hierbas y oraciones, pero su cuerpo no respondía. «Señor, ¿por qué me has traído aquí si no puedo hablar?», gemía en su interior. Al fin, el superior decidió repatriarlo. Lo embarcaron de nuevo, esta vez hacia Portugal. El mar, si caprichoso, alteró el rumbo. Una tormenta furiosa empujó la nave hacia el este. Durante días, las olas golpearon el casco como martillos. Los marineros gritaban, los frailes rezaban. Antonio, débil pero sereno, se aferró al mástil y alzó la cruz. «Señor, sálvanos». De pronto, el viento cesó. La nave, maltrecha, encalló en una playa desconocida. Era Sicilia, tierra de olivares y volcanes. Los frailes locales los acogieron. Antonio, aún convaleciente, pidió quedarse en un convento franciscano cercano. Allí, en la isla que no figuraba en sus sueños, empezó a recuperarse. Un día, mientras paseaba por el huerto, vio que los hermanos cavaban en vano buscando agua. La sequía amenazaba la cosecha. Antonio se arrodilló, trazó una cruz en la tierra y señaló un punto exacto. «Cavad aquí». Los frailes obedecieron. A los pocos paladas brotó un manantial cristalino. Desde entonces, aquel pozo se llama el Pozo de San Antonio, y aún sacia a los sedientos. Pasaron semanas. Antonio, ya en pie, ayudaba en todo. Molía trigo, cosía hábitos, consolaba a los enfermos. Un fraile, Felipe, se hizo su amigo inseparable. Juntos decidieron peregrinar al capítulo general de la orden, que se celebraría en Asís bajo la presidencia del mismo San Francisco. Caminaron 10 días por senderos polvorientos, durmiendo bajo las estrellas. Al llegar, el convento de Portiúncula rebosaba de frailes venidos de toda Europa. Antonio se mantuvo en segundo plano, sirviendo mesas y lavando platos. El capítulo fue un torrente de gracia. San Francisco, pequeño de estatura pero gigante de espíritu, habló con voz que parecía venir del cielo. Al final de la asamblea, los superiores asignaron destinos. Cuando llegó el turno de Antonio, el guardián preguntó: «Hermano, ¿tienes ya obediencia?». «No, padre». «¿Has recibido ya el sacerdocio?». «Sí, padre». «¿Quieres venir conmigo?». Antonio bajó la cabeza. «Donde el Señor quiera, allí iré». El superior, un fraile llamado Graciano, lo miró con ojos penetrantes. «Pues ven conmigo a Forlí. Allí lavarás platos y barrerás suelos. Nada más». Antonio sonrió. Era exactamente lo que deseaba, desaparecer en la humildad. Partieron hacia el norte. En el convento de Forlí, Antonio se convirtió en el fraile de los oficios viles. Nadie sospechaba que detrás de aquel hombre que fregaba ollas latía el corazón de un apóstol. El convento de Forlí era un lugar austero. Muros encalados, huerto pequeño, campana que tañía al alba. Antonio se levantaba antes que nadie, encendía el fuego, preparaba la sopa de cebada. Los frailes lo querían, los novicios lo imitaban. Pero Dios, que escribe recto con renglones torcidos, preparaba la sorpresa. Un domingo, el obispo de la diócesis cercana decidió ordenar sacerdotes a varios frailes de ambas órdenes.
agustinos y franciscanos. Todos los superiores fueron invitados a la ceremonia. El obispo, hombre de carácter, solía predicar un sermón solemne. Aquel día, sin embargo, amaneció con dolor de garganta. Incapaz de hablar, pidió a los superiores que lo sustituyeran. Uno tras otro, los priores declinaron. No hemos preparado nada. El ambiente se tensó. El superior de los franciscanos, Graciano, miró a su alrededor y vio a Antonio fregando el suelo de la sacristía. Lo llamó. «Hermano Antonio, sube al púlpito y predica». Antonio palideció. «Padre, nunca he predicado en público. Solo sirvo en la cocina». «Obedece. El Señor hablará por ti». Antonio subió los escalones con las manos temblorosas. Los frailes se miraron. ¿El fregón? El obispo, los priores, los ordenandos, todos esperaban un discurso torpe. Antonio se santiguó, alzó la vista al crucifijo y abrió la boca. Lo que salió de sus labios no fue voz humana, sino torrente de fuego. Habló de la encarnación, de la redención, de cómo Cristo murió por amor. Citó la Escritura en latín, griego y hebreo. Explicó a los padres de la Iglesia como si los hubiera conocido. Tejió parábolas que hicieron llorar a los endurecidos. Su voz resonaba en la bóveda como campana de bronce. Cuando terminó, el silencio fue tan denso que se podía cortar. El obispo se levantó con lágrimas en los ojos. «Nunca he oído predicar así. ¿Quién es este fraile?» Graciano, atónito, respondió. «Es nuestro cocinero». Desde aquel día, la vida de Antonio cambió. San Francisco, informado de la maravilla, escribió una carta breve pero contundente. «Al hermano Antonio, mi obispo, te bendigo para que enseñes teología a los hermanos, con tal que no apagues el espíritu de oración». Era la licencia oficial. Antonio dejó las ollas y tomó la cruz. Empezó a predicar en los pueblos cercanos. Al principio, en iglesias pequeñas. Luego, en plazas. Pronto, las plazas se quedaron chicas. En Rímini, los herejes albigenses cerraban las puertas de las iglesias para que no entrara. Antonio salió al puerto, se subió a una barca y gritó hacia el mar. «Escuchad, criaturas del mar, ya que los hombres no quieren oír la palabra de Dios». Miles de peces asomaron la cabeza, ordenados en filas, pequeños delante, grandes detrás. Antonio predicó durante horas. Los herejes, avergonzados, abrieron las puertas y se convirtieron. En otra ciudad, un hereje rico lo invitó a cenar con veneno en la copa. Antonio lo supo por inspiración. «Hermano, lo que haces no es bueno, pero para que veas que la fe mueve montañas», bendijo el cáliz y bebió. El hereje cayó de rodillas. En Toulouse, un hereje desafió: «Creo en Cristo, pero no en su presencia real en la Eucaristía. Haz que mi mula adore el Santísimo y creeré». Antonio aceptó. Hicieron ayunar a la mula 3 días. Al cuarto, la colocaron en la plaza. Delante, un haz de heno fresco. Detrás, Antonio con el copón. La mula ignoró el heno, se arrodilló y bajó la cabeza. El hereje y toda su familia se convirtieron. La fama de Antonio corría más rápido que sus sandalias. En Padua, en Bolonia, en Verona, en Montpellier, donde llegaba, las multitudes lo seguían. Predicaba al aire libre, subido a un carro o a un montículo. Hablaba en italiano, en latín, en provenzal. Los ladrones devolvían lo robado, los enemigos se abrazaban, los usureros rompían sus contratos. Una vez, en una plaza, contó los pecados ocultos de un hombre que estaba entre la multitud. El hombre se desmayó de vergüenza y luego se confesó. San Francisco lo llamaba mi obispo. Los obispos lo consultaban, los papas lo admiraban, pero Antonio seguía siendo el mismo. Dormía poco, comía menos, confesaba hasta la madrugada. Cuando alguien le alababa, respondía:
No soy más que un asno que lleva a Cristo. Y así, entre milagros y conversiones, el fraile cocinero se convirtió en el martillo de los herejes, el consuelo de los pobres y la voz que hacía temblar los infiernos. El capítulo de su vida apenas comenzaba. El año 1224 marcó el inicio de una década de fuego apostólico. Antonio, con 30 años recién cumplidos, recibió del ministro general de la orden la obediencia más amplia que un fraile pudiera soñar. Predicar donde quisiera, cuando quisiera, en Italia y en Francia. Ya no había convento que lo atara ni superior que lo frenara, salvo la voz de Dios. Tomó su bastón de olivo, su sayal remendado y partió. Primera parada, el norte de Italia. En las ciudades lombardas los herejes patarinos sembraban la confusión. Decían que el matrimonio era pecado, que la Eucaristía era pan común, que la iglesia era una farsa. Antonio llegó a una plaza de Bérgamo donde se había reunido una asamblea de herejes. Subió a un carro de heno y habló con tal claridad que al terminar, la mitad de los presentes se arrodillaron y pidieron confesión. Los demás huyeron. En Padua, la ciudad que acabaría siendo su segunda patria, lo recibieron con campanas y flores. Predicó la cuaresma entera de 1226. Cada día, desde el amanecer hasta el ocaso, la plaza mayor se llenaba hasta reventar. Los mercaderes cerraban sus tiendas, los campesinos dejaban los campos, las madres traían a sus hijos en brazos. Antonio hablaba de la misericordia divina con voz que parecía venir de otro mundo. Cuando describía el infierno, los usureros rompían sus libros de cuentas en público. Cuando hablaba del cielo, los pecadores lloraban como niños. Una mañana, mientras predicaba sobre la pureza, un joven se abrió paso entre la multitud y gritó: «Fray Antonio, mi padre me acusa de adulterio con mi madrastra. Es mentira, pero nadie me cree». Antonio bajó del púlpito, tomó al joven de la mano y lo llevó ante el podestá de la ciudad. Allí, en medio de la plaza, hizo jurar al padre sobre los evangelios. El hombre palideció. «Jura que tu hijo es culpable», ordenó Antonio. El padre, temblando, juró. Entonces Antonio se volvió al joven. «Jura tú que eres inocente». El joven juró. Antonio alzó la voz. «Señor, tú que conoces los corazones, muestra la verdad». En ese instante, el padre cayó de rodillas, confesando que había inventado la calumnia por codicia de la herencia. La multitud estalló en vítores. Desde entonces en Padua se dice: «Quien miente ante Antonio se quema la lengua». Otro día, en Rímini, un hereje rico lo desafió de nuevo. Esta vez no era veneno, sino burla pública. El hombre tenía una mula famosa por su inteligencia. «Si tu Cristo está realmente en la hostia, haz que mi mula lo adore». Antonio aceptó. Hicieron ayunar al animal 3 días. Al cuarto, en la plaza mayor, colocaron un montón de aveni frente a la mula, y a 10 pasos a Antonio con el Santísimo en las manos. El hereje sonrió con sorna. La muchedumbre contuvo el aliento. Antonio alzó el copón y dijo con voz serena: «En nombre de Jesucristo, te ordeno que adores a tu Creador». La mula ignoró la avena, avanzó lentamente, dobló las patas delanteras y bajó la cabeza hasta tocar el suelo con el hocico. El hereje, lívido, se convirtió en el acto y donó toda su fortuna para construir una iglesia. Pero no solo los herejes temblaban, también los demonios. Una noche, en un convento de los Apeninos, Antonio oraba en su celda cuando la habitación se llenó de luz. El niño Jesús, sonriente, se apareció en sus brazos, lo besó en la frente y desapareció. El fraile que hacía la ronda vio la escena desde la puerta entreabierta y guardó el secreto hasta después de la muerte de Antonio. En otra ocasión, mientras predicaba en Limoges,
Una mujer endemoniada fue llevada a la fuerza. Gritaba blasfemias en latín que nadie le había enseñado. Antonio se acercó, trazó una cruz sobre su frente y ordenó: «Sal, espíritu inmundo, en nombre de Jesucristo». La mujer cayó al suelo, convulsionó y, al abrir los ojos, estaba sana. Desde entonces pidió el hábito franciscano y vivió como hermana conversa. Antonio no descansaba. Cruzaba los Alpes a pie, predicaba en alemán con los mercaderes, en provenzal con los trovadores, en latín con los clérigos. En Arles sanó a un paralítico que llevaba 20 años sin caminar. En Montpellier resucitó a un niño ahogado en el río. En cada ciudad dejaba una estela de conversiones y una iglesia nueva. Pero su corazón seguía en Portugal. Soñaba con volver a Lisboa, ver a su madre, abrazar a su padre. Dios, sin embargo, lo retenía en Italia. Y allí, en el corazón de la cristiandad, Antonio se convirtió en el martillo de los herejes, el arca del testamento, el doctor evangélico. Los papas lo consultaban, los obispos lo invitaban, los reyes lo escuchaban. Y él siempre el mismo: sayal raído, sandalias rotas, rosario en la mano. El año 1227 trajo una prueba que nadie esperaba. Don Martino, el padre de Antonio, fue acusado de asesinato en Lisboa. Un cadáver había aparecido en su jardín, y los enemigos de la familia, envidiosos de su cargo en la corte, lo señalaron como culpable. El juicio fue rápido: prisión, confiscación de bienes, amenaza de horca. Doña Teresa, desesperada, escribió a su hijo: «Ven, si puedes, tu padre va a morir inocente». Antonio estaba predicando en Padua cuando recibió la carta. Cayó de rodillas ante el Santísimo y pidió un signo. Esa misma noche, un ángel lo transportó en espíritu a Lisboa. Apareció en la sala del tribunal justo cuando el juez iba a dictar sentencia. Los guardias se quedaron mudos al verlo. «Señores», dijo Antonio con voz que retumbó en las vigas, «este hombre es inocente. El verdadero asesino está entre vosotros». Señaló a un criado que temblaba en un rincón. Bajo la mirada de Antonio, el hombre confesó todo. Había matado por venganza y escondido el cuerpo en el jardín de don Martino. El padre fue liberado, el criado encarcelado. Al día siguiente, Antonio ya estaba de vuelta en Padua, predicando como si nada hubiera pasado. Solo el superior notó que su sayal olía a mar. Aquel milagro corrió por Europa. Pero otro, más tierno, ocurrió poco después. En Bourges, una madre llevó a su hijo muerto en brazos. El niño había caído al pozo. Antonio lo tomó, lo bendijo y dijo: «Pequeño, en nombre de Jesucristo, vuelve a tu madre». El niño abrió los ojos y pidió pan. La madre, loca de alegría, donó todo lo que tenía al convento. En Ferrara, Antonio predicó contra la usura. Un prestamista rico, famoso por su avaricia, se burló: «Si devuelves la vida a mi hijo muerto, hace 3 días, creeré. El niño estaba en el ataúd, en la casa». Antonio fue allá, abrió el ataúd y dijo: «Joven, levántate y di la verdad. ¿Tu padre es bueno o malo?». El niño se incorporó y respondió: «Mi padre es malo. Roba a los pobres». El prestamista, aterrorizado, devolvió todo lo cobrado con usura y se hizo hermano tercero franciscano. Pero no todo eran milagros públicos. En la intimidad de los conventos, Antonio enseñaba teología a los frailes jóvenes. Escribía tratados sobre los salmos, sobre la Virgen, sobre la Eucaristía. Sus sermones dominicales, que luego se recopilarían en 2 gruesos volúmenes, eran verdaderas catedrales de doctrina. San Francisco, desde Asís, le escribió: «Te envío a los hermanos para que los instruyas, pero no apagues el espíritu de la santa oración y devoción». Antonio obedeció.
Predicaba de día, estudiaba de noche, confesaba hasta el alba. Dormía 3 horas sobre una tabla, comía una vez al día, pan y agua. Cuando alguien le ofrecía carne, respondía: «Mi carne es la de Cristo en la Eucaristía». En 1230, el capítulo general de la orden lo nombró custodio de la provincia de Limoges. Tuvo que gobernar a cientos de frailes, visitar conventos, resolver disputas. Lo hizo con la misma humildad. Viajaba a pie, cargaba su morral, dormía en el suelo. Los frailes decían: «Nuestro custodio es un ángel con sayal». Pero el cuerpo, aunque sostenido por la gracia, empezó a flaquear. Las caminatas interminables, los ayunos, las noches en vela. En 1231, durante la Cuaresma en Padua, predicó 40 días seguidos. Cada mañana, la Plaza Mayor se llenaba de 30.000 personas. Hablaba desde un púlpito de madera levantado en el centro. Cuando llovía, la multitud no se movía. Cuando hacía sol, traían toldos. Antonio hablaba de la pasión con tal realismo que muchos caían desmayados. Una tarde, mientras describía la flagelación, un hombre gritó: «¡Basta! Fray Antonio, me duele el alma». Era un asesino que llevaba 20 años sin confesarse. Se arrodilló en medio de la plaza y confesó sus crímenes a voz en cuello. Antonio lo absolvió allí mismo. La multitud lloró. Al final de la Cuaresma, Antonio estaba exhausto. Tosía sangre. Los médicos le aconsejaron descanso. Él sonrió. «Mi descanso será el cielo». Pidió permiso para retirarse a un eremitorio cerca de Padua, en Camposampiero. Allí, en una cabaña de ramas, pasó sus últimos meses. Rezaba, escribía, recibía a los pobres. Los niños del pueblo lo visitaban y él les regalaba higos secos. Una noche, un fraile lo vio iluminado por una luz celestial. El niño Jesús jugaba en sus rodillas. El 13 de junio de 1231, Antonio sintió que llegaba su hora. Pidió que lo llevaran a Padua. En el camino, en Arsella, se desmayó. Lo llevaron a la casa de las clarisas pobres. Allí, rodeado de frailes, recibió los últimos sacramentos. Cantó el salmo Miserere con voz débil pero clara. Luego, mirando al cielo, sonrió. «Veo a mi Señor». Y expiró. Tenía 36 años. En Padua, los niños corrieron por las calles gritando: «El Santo Padre Antonio ha muerto, ha ido al cielo». La ciudad entera se echó a llorar. Pero eso es otra parte de la historia. La noticia de la muerte de Antonio corrió más rápido que cualquier mensajero. En Padua, antes de que los frailes pudieran preparar el cuerpo, los niños ya gritaban por las calles empedradas: «El padre Antonio ha muerto, ha subido al cielo». Las campanas de la ciudad, como si tuvieran voluntad propia, empezaron a tañer solas. Los padres salían de sus casas con los ojos llenos de lágrimas. Las madres abrazaban a sus hijos. Nadie sabía cómo había llegado la nueva, pero todos la sentían en el corazón. Los frailes quisieron velar el cuerpo en el convento de Arsella, donde había expirado. Pero la multitud no lo permitió. Miles de personas rodearon la pequeña casa de las clarisas pobres, armadas con horquillas, espadas y palos. «El santo es nuestro, no se lo llevarán», gritaban. Durante 3 días y 3 noches, nadie durmió en Padua. Los ricos trajeron cirios de cera virgen, los pobres, flores silvestres. Los enfermos se arrastraban hasta la puerta, tocaban el sayal del difunto y sanaban al instante. Al 4.º día, los notables de la ciudad negociaron con los frailes. Se acordó que el cuerpo sería llevado en procesión solemne hasta la iglesia de Santa María Mater Domini, en el centro de Padua. La procesión fue como nunca se había visto. Obispos con mitras de oro, caballeros con armaduras, frailes descalzos, viudas vestidas de luto, niños con ramos de olivo. Delante iba un crucifijo.
Detrás, el ataúd cubierto de lirios. Cuando pasaron por la Plaza Mayor, un paralítico se levantó de su camilla y caminó. Una ciega recobró la vista. Un niño mudo pronunció el nombre de Antonio. Al llegar a la iglesia, el obispo quiso pronunciar la homilía, pero no pudo. Las lágrimas le ahogaban la voz. Entonces un fraile anciano subió al púlpito y dijo simplemente: «Hermanos, no lloréis. Antonio no ha muerto. Está más vivo que nunca. Mirad cómo sigue obrando milagros». Y señaló al ataúd. De él salía un perfume de rosas que llenaba toda la nave. La gente se arrodilló. Desde ese día, la iglesia de Santa María se convirtió en santuario. Pero la historia no terminó ahí. En Lisboa, a miles de leguas, las campanas de la catedral repicaron solas a la misma hora de la muerte. Doña Teresa, la madre de Antonio, despertó sobresaltada. Vio a su hijo en sueños, radiante, con una corona de luz. «Madre, estoy con Dios», le dijo. Al amanecer, un mensajero llegó con la noticia. Doña Teresa no lloró. Sonrió. «Mi hijo siempre fue de Dios», murmuró. En Roma, el Papa Gregorio IX recibió la nueva con estupor. Había conocido a Antonio personalmente, lo había consultado sobre herejías, lo había visto predicar en la corte papal. «Este hombre era un santo en vida», dijo, y ordenó abrir inmediatamente el proceso de canonización. Mientras tanto, en Padua, los milagros se multiplicaban. Un niño cayó al río Prato. Su madre invocó a Antonio, y el pequeño apareció en la orilla, seco y sonriente. Una mujer estéril concibió tras tocar el ataúd. Un ladrón que había robado en la iglesia devolvió el cáliz y pidió perdón de rodillas. Los frailes no daban abasto para anotar los prodigios. Los notables de Padua, viendo que la ciudad se convertía en centro de peregrinación, decidieron construir una basílica digna del santo. Convocaron a los mejores arquitectos, pidieron mármol de Carrara, madera de cedro del Líbano, oro de Venecia. El Papa envió indulgencias plenarias para quien colaborara. Hasta los judíos y los musulmanes de la ciudad donaron. En 32 años, la Basílica de San Antonio, la Basílica del Santo, como la llaman, se alzó majestuosa, con cúpulas que besan el cielo y campanas que cantan su nombre. El 30 de mayo de 1232, menos de un año después de la muerte, el Papa Gregorio IX pronunció la bula de canonización en la Catedral de Spoleto. Fue la canonización más rápida de la historia. El Papa dijo: «Antonio de Padua es santo. Su vida fue un milagro continuo, su muerte un triunfo, sus reliquias un tesoro para la Iglesia». En Padua, la ciudad entera estalló en júbilo. Las campanas repicaron durante 3 días. Se repartió pan a los pobres, se liberó a los presos, se perdonaron deudas. Los frailes llevaron el cuerpo del santo en procesión desde Santa María hasta la nueva basílica, aún en construcción. Delante iba San Buenaventura, el futuro doctor seráfico, que llevaba una reliquia en las manos. En 1263, cuando la basílica estuvo terminada, se abrió el sepulcro para trasladar los restos al altar mayor. El cuerpo se había consumido, pero la lengua, esa lengua que había predicado a reyes y a peces, que había consolado a viudas y convertido herejes, estaba intacta, rosada, flexible. San Buenaventura la tomó con reverencia, la besó y dijo: «Esta lengua alabó a Dios en la tierra, ahora lo alaba en el cielo. Que se guarde en un relicario de plata para que todos la veneren». Así se hizo. La lengua de San Antonio se conserva aún en la basílica, en un relicario de oro y cristal, y los peregrinos la besan con devoción. Pero los milagros no cesaron, al contrario, se multiplicaron. En Portugal, en Francia, en España, en Alemania, donde quiera que se invocara su nombre, sucedían prodigios.
Un marinero en peligro de naufragio gritó: «¡San Antonio, sálvame!», y su barco encalló en una isla segura. Una madre perdió a su hijo en el bosque, invocó al santo y el niño apareció guiado por una luz. Un estudiante olvidó todo lo estudiado antes de un examen. Rezó a Antonio y recordó cada palabra. En Vietnam, siglos después, los primeros misioneros portugueses llevaron su devoción. En las chozas de bambú, en las aldeas de arroz, los campesinos encendían velas ante una estampa del santo. Y él respondía. Una mujer vietnamita, en 1650, perdió la llave de su casa. Rezaron una novena a San Antonio, y la llave apareció en el fondo del pozo, brillante como nueva. Pero el milagro más característico, el que hizo que San Antonio fuera conocido como el santo de los objetos perdidos, ocurrió en Bolonia. Un novicio franciscano, tentado por el demonio, robó el salterio de Antonio, un libro con sus sermones anotados, y huyó del convento. Antonio, al darse cuenta, se arrodilló ante el crucifijo y pidió: «Señor, que vuelva el libro, no por mí, sino por las almas que podrá salvar». Esa noche, el novicio llegó a un puente sobre un río caudaloso. De pronto, una figura gigantesca se le apareció. Era San Antonio, pero con rostro severo. «Devuelve el libro o te arrojo al río», tronó. El novicio, aterrorizado, corrió al convento, se arrojó a los pies de Antonio y devolvió el salterio. Desde entonces, quien pierde algo, reza: «San Antonio gentil, haz que encuentre lo que perdí», y lo encuentra. En Francia, una mujer llamada Luisa tenía un altar a San Antonio en su casa. Un día, su puerta se cerró y no había manera de abrirla. Llamó a cerrajeros, a carpinteros, nada. Entonces rezó: «San Antonio, si me ayudas, haré limosna a los pobres». Apenas terminó la oración, la puerta se abrió sola. Desde entonces, su casa se convirtió en santuario. La gente venía de toda Francia, obispos, campesinos, soldados. Todos recibían gracias. En Padua, la basílica se llenó de exvotos, muletas de cojos que caminaron, cadenas de presos liberados, vestidos de niños salvados del agua. Y en el Trentro, la tumba del santo, cubierta de flores frescas todo el año. Los paduanos lo adoptaron como hijo propio. El santo lo llaman simplemente, porque para ellos no hay otro. Y así el fraile que fregaba ollas se convirtió en patrono de los pobres, de los enamorados, de los viajeros, de los objetos perdidos. Su lengua sigue hablando, su corazón sigue latiendo, su voz sigue resonando en los siglos. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La devoción a San Antonio cruzó el Atlántico con los galeones españoles y se arraigó en las tierras nuevas como semilla en tierra fértil. En México, los frailes franciscanos llegaron en 1524 y plantaron su imagen en cada misión. En el pueblo de San Antonio de las Alazanas, en Nuevo León, una sequía de 3 años había convertido los campos en polvo. Los indígenas huastecos, desesperados, llevaron la estatua del santo en procesión por las milpas secas. Al tercer día, cayó una lluvia torrencial que salvó la cosecha. Desde entonces, cada año repiten la procesión y reparten pan de San Antonio a los pobres. En la Ciudad de México, en la iglesia de San Hipólito, una mujer llamada María de Jesús perdió su anillo de bodas en 1789. Era el único recuerdo de su esposo muerto en la guerra. Buscó durante semanas entre los escombros de su casa. Rezaron la trecena. El día 13, un perro callejero entró en la iglesia con el anillo en la boca y lo dejó ante el altar. La mujer donó todo su oro para un relicario nuevo. En Estados Unidos, los inmigrantes italianos llevaron la devoción a Nueva Orleans en 1849.
En la parroquia de San Antonio, en el barrio francés, durante la epidemia de fiebre amarilla de 1853, el padre Antonio Sedella, conocido como Père Antoine, bendijo panes y los repartió a los enfermos. Quienes los comieron, sanaron. La parroquia aún conserva la campana que tañó sola el día de su muerte. En Chicago, en 1894, una niña irlandesa llamada Bridget perdió su medalla de San Antonio en el gran incendio. La familia huyó con lo puesto. Años después, en 1930, durante la Gran Depresión, un obrero encontró la medalla en las ruinas de la antigua casa. La llevó a la iglesia de San Antonio en Cícero. Bridget, ya abuela, la reconoció por la inscripción B. O'Connor, 1894. La medalla se guarda en un relicario de cristal. En Texas, en San Antonio, ciudad nombrada en su honor, los tejanos celebran la Noche de San Antonio cada 13 de junio. En 1918, durante la gripe española, la misión de San José cerró sus puertas por miedo al contagio. Una anciana mexicana, Refugio García, rezó ante la estatua del santo en su casa. Al día siguiente, encontró en su puerta 13 panes frescos. Los repartió a los vecinos. Nadie en su cuadra enfermó. En Los Ángeles, en 1942, durante la internación de japoneses americanos, una familia católica llamada Yamamoto perdió su rosario familiar en el campo de Manzanar. El abuelo Francisco rezó a San Antonio cada noche. En 1945, al volver a casa, encontró el rosario colgado en el buzón, envuelto en papel de periódico. Un soldado desconocido lo había enviado. Lo encontré en el desierto. Creo que es suyo. En Nueva York, en la iglesia de San Antonio en el Bronx, durante el huracán Sandy en 2012, el sótano se inundó y se perdieron todos los archivos parroquiales. El padre José rezó la trecena. 2 semanas después, un pescador de Staten Island trajo una caja de madera flotando en el mar. Dentro estaban los libros de bautismos, secos e intactos. San Antonio los guardó, dijo el pescador. En Miami, una cubana exiliada llamada Caridad perdió su pasaporte en 1961. Sin él, no podía traer a su hijo desde La Habana. Rezaron en la ermita de la Caridad. El día 13, el pasaporte apareció en el altar dentro de un sobre con sello de Cuba. Nadie sabía cómo había llegado. En México, la devoción se mezcló con la cultura popular. En Guanajuato, las trecenas son obligatorias. En 1926, durante la Guerra Cristera, un sacerdote perseguido perdió su cáliz en una cueva. Rezaron a San Antonio. Años después, en 1950, un minero encontró el cáliz en una veta de plata, brillante como nuevo. Lo donó a la catedral. En San Luis Potosí, una niña llamada Lupita perdió la voz en 1934. Los médicos diagnosticaron tuberculosis. Su abuela la llevó a la iglesia de San Antonio en procesión. Durante la misa, Lupita empezó a cantar el Ave María con voz clara. Se convirtió en cantante de ópera y grabó discos dedicados al santo. En Estados Unidos, la devoción se volvió práctica. En Detroit, durante la Depresión, la parroquia de San Antonio repartía sopa. En 1933 se acabaron los ingredientes. El padre Coughlin rezó ante la estatua. Al abrir la despensa, había sacos de harina que nadie recordaba haber comprado. Sirvieron a 3,000 personas. En San Francisco, en 1906, tras el terremoto, la iglesia de San Antonio en North Beach fue la única que no se quemó. Los bomberos encontraron la estatua intacta entre las llamas. Desde entonces, los bomberos de la ciudad la llevan en procesión cada año. En Houston, en 2017, durante el huracán Harvey, una familia vietnamita mexicana llamada Nguyen perdió su casa inundada. Solo salvaron una imagen de San Antonio. La colocaron en el refugio. Al día siguiente, un voluntario trajo 13 sacos de arroz.
Un fraile me dijo que los trajera aquí, dijo. La familia reconstruyó su vida. En Chicago, en 1968, durante los disturbios por Martin Luther King, la parroquia de San Antonio en el West Side quedó en medio del fuego. El padre George rezó con los fieles. Las balas rebotaron en las paredes, pero nadie resultó herido. La estatua del santo tiene marcas de bala que no la atravesaron. En Los Ángeles, en 1922, durante los disturbios de Rodney King, la iglesia de San Antonio en South Central fue refugio para cientos. Se acabaron las mantas. Rezaron la bendición de los panes. Al amanecer, un camión de donaciones llegó con exactamente las mantas necesarias. En Nueva Orleans, tras el Katrina en 2005, la parroquia de San Antonio en el Lower Ninth Ward quedó destruida. El padre Bien rezó ante los escombros. Meses después, un grupo de voluntarios mexicanos reconstruyó la iglesia en 13 días. San Antonio nos guió, dijeron. Hoy, en 2025, San Antonio sigue vivo en América. En San Antonio, Texas, la misión del Álamo celebra misa cada martes. En 2024, una niña mexicana estadounidense llamada Sofía perdió su inhalador para el asma durante la procesión. Su madre rezó: San Antonio, no dejes que mi hija se ahogue. Al final del recorrido, el inhalador estaba en el altar con una nota: para Sofía, respira tranquila. En la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe, hay un altar lateral a San Antonio. En 2023, un peregrino de Chicago perdió su billetera con los documentos de su hijo enfermo. Rezaron la trecena. El día 13, la billetera apareció en la ofrenda, con todo intacto menos una foto, la del niño sonriendo. En Nueva York, la iglesia de San Antonio en Sullivan Street sigue repartiendo pan los martes. En 2025, una inmigrante vietnamita llamada Lan perdió su green card. Sin ella, no podía renovar su trabajo. Rezaron en la misa de las 5 a.m. Al salir, un hombre desconocido le entregó un sobre. Un fraile me dijo que te lo diera. Dentro estaba su green card. La lección es la misma que Antonio predicó hace 800 años. Dios usa lo pequeño para hacerlo grande. El pan partido se multiplica. La oración sincera mueve montañas, y quien busca con fe siempre encuentra. Por eso, cuando termines esta historia, haz 3 cosas. Primero, agradece a San Antonio por los milagros que ya recibiste, aunque no los hayas notado. Segundo, comparte tu pan, literal o figurado, con alguien que lo necesite. Tercero, si pierdes algo, di con confianza: San Antonio de Padua, tú que encontraste al niño Jesús en tus brazos, ayúdame a encontrar lo que mi corazón busca, y Él lo hará. Porque en América, desde las misiones de Texas hasta las calles de Ciudad de México, San Antonio sigue siendo el amigo que nunca falla, el fraile que barre el cielo con su sayal, el santo que encuentra lo perdido porque él mismo fue encontrado por Dios. Así sea.